Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Tejero Medina. Hoy vamos a hablar de la culpabilidad. Escenario 7. Materia penal. Contenido, consideraciones previas, tentativa. Concurso de personas en la realización de la conducta punible. Concurso de conductas punibles. Antes de iniciar el recorrido de este escenario debe precisarse que se abordarán los llamados dispositivos amplificadores del tipo, los cuales son instrumentos que ha previsto el legislador en el Código Penal con el fin de lograr adecuar diferentes comportamientos que serían atípicos, dado que muchas conductas no satisfacen los ingredientes del tipo penal. En concordancia con lo anterior, tenemos los fenómenos de la tentativa y los concursos de personas y conductas punibles. Muchas gracias al Politécnico Gran Colombiano por facilitarnos este maravilloso documento. Tentativa. La regulación de la tentativa se prevé en el artículo 27 del Código Penal. En cuanto a su delimitación conceptual, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, en lo sucesivo, la Corte, mediante la sentencia SP 1175 de 2020, ha indicado que la tentativa es un instituto amplificador del tipo penal que permite anticipar las barreras de protección del derecho punitivo criminal a conductas que, por circunstancias ajenas a la voluntad de la gente, no alcanzan a producir el resultado típico previsto en las respectivas normas penales sustantivas. Página 12. En armonía con lo desarrollado por la jurisprudencia encontramos aportes desde la doctrina con autores como Velázquez, quien ha indicado sobre esta figura. La tentativa, dicho de manera breve, es la ejecución incompleta de la conducta tipificada en la ley penal. Escuchemos bien, es la ejecución incompleta de la conducta tipificada en la ley penal. Es, como decían los antiguos, un conatus, un acto o delito que se empieza a ejecutar y nunca llega a consumarse. Un delito imperfecto, a diferencia de la adecuación normal, en la que la conducta encaja con plenitud en el tipo penal respectivo. Página 612. Artículo 27 del Código Penal de 2000, referente a la tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjera por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo, ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. A partir de lo anterior, se colige que las tentativas es la realización imperfecta de una conducta punible dolosa y de resultado que ha superado todas las etapas del llamado iter criminis o recorrido del crimen, como son la ideación, la preparación y la ejecución, pero que no se satisface el último escenario, esto es, el resultado querido por el agente debido a circunstancias ajenas o propias a su voluntad. Debe verse en este punto la importancia de la tentativa como dispositivo amplificador del tipo penal en la medida en que, por ejemplo, el homicidio es un delito de resultado toda vez que el verbo rector es matar. De tal suerte que si no existiera esta figura, un conato de homicidio sería una conducta atípica, porque no se realizó el verbo que exige el tipo, razón por la cual no sería posible endilgar responsabilidad penal a la gente en ese caso. También se precisa que la tentativa no tiene aplicación en los delitos de mera conducta y únicamente se depreca de los tipos penales de resultado y dolosos. Sobre la clasificación o forma de la tentativa, Velázquez 2020 ha precisado que se presenta en 3 clases: la simple, conocida como remota,
inacabada, incompleta, inconclusa o interrumpida. La frustrada, también denominada como acabada, completa, próxima, conclusa o concluida. Y la desistida. La anotada distinción es compartida por la Corte que, mediante la sentencia radicada 25974 de 2007, ha señalado que, para efectos del sistema penal colombiano, las clases de tentativa son la acabada, la inacabada y la desistida. En esas condiciones, se conceptualizará brevemente sobre cada una de ellas. Tentativa acabada. Tiene lugar cuando el resultado no se produce por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, aun cuando éste ha realizado todos los actos necesarios e idóneos para la producción del resultado, como se retratará a continuación. Luis dispara en diversas oportunidades en contra de Mario, impactándolo de gravedad, pero este último se salva de morir por la rápida intervención médica de quienes lo auxiliaron. Aclaramos, iter criminis se define como conjunto de etapas que atraviesa la ejecución de un delito y que comprende tanto los actos que tienen lugar en la fase interna como los que se llevan a cabo en la fase externa. Tentativa inacabada. A diferencia de la tentativa acabada, la tentativa inacabada se presenta cuando el agente inicia la ejecución de la conducta típica, pero no lleva a cabo la totalidad de los actos idóneos para la consecución del resultado, como se explica en el siguiente ejemplo. Martín, un reconocido ladrón de almacenes de cadena, es aprehendido por el personal de seguridad al ser sorprendido hurtando prendas de ropa del almacén, las cuales resguardaba en una bolsa biónica. No acabó. Tentativa desistida. Se aplica cuando el agente, al momento de iniciar la ejecución de la conducta típica, desiste de su realización de manera voluntaria, evitando la producción del resultado. A continuación, un ejemplo. Diego es contratado para matar a Juan. Al momento de ingresar a la habitación de este último, Juan le pide que le perdone la vida porque tiene un bebé por sacar adelante. Ante la anterior manifestación, Diego se conmueve y le perdona la vida. Concurso de personas en la realización de la conducta punible. Como bien lo explica Velázquez 2020, algunos tipos penales plantean en su descripción un único sujeto activo, por lo que podría llegar a pensarse que determinados delitos como el homicidio o el feminicidio, que se acompañan de expresiones como el qué o quién, deben ser realizados por una única persona. Pero ello no es así en la medida en que, al igual que en su normal tránsito social, el ser humano no actúa solo, sino que siempre está acompañado de otros para el cumplimiento de sus diferentes actividades, entre las que perfectamente se encuentran la realización de conductas delictivas. Es por ello por lo que, previendo dicha situación, el legislador en el artículo 28 del Código Penal de 2000 estableció la concurrencia o concurso de personas en la realización de la conducta punible, expresando que concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. Página 11. Como se desprende de la anterior norma. En la realización de la conducta punible concurren los autores y partícipes, figuras que se pasan a explicar. Politécnico Gran Colombiano.
Autores. El fenómeno de la autoría tiene desarrollo en el artículo 29 del Código Penal de 2000, encontrándose en su inciso primero la llamada autoría directa y la autoría mediata. En el segundo, el fenómeno de la coautoría y en el tercero, la autoría por representación. Autor directo, también conocido como autor material, es la persona que lleva a cabo la conducta punible, como se ilustra a continuación. Jorge decide secuestrar a Carlos y le exige a la familia de aquel la suma de 500 millones de pesos por su liberación. Por lo anterior, Jorge responderá a título de autor del delito de secuestro extorsivo. Autor mediato. Se debe comprender que el autor mediato u hombre de atrás es aquel que realiza una conducta típica, antijurídica y culpable, valiéndose de otro en la ejecución, quien es utilizado como instrumento, producto de una insuperable coacción, engaño o error, o del aprovechamiento de su estado de inmadurez psicológica. En consecuencia, será el autor mediato la única persona responsable penalmente en tanto es quien domina el hecho, puesto que si bien el instrumento ejecutor inmediato actúa de manera consciente y determinados eventos de manera libre y voluntaria, error o engaño, desconoce que su conducta es típica y antijurídica, por lo tanto no puede ser objeto de sanción penal. A continuación, se ilustra brevemente un caso de autoría mediata. Aprovechando que su prima Marta, instrumento, viajará a los Estados Unidos, Jorge, autor mediato, le pide el favor de llevarle 1 kilo de café selecto a un gran amigo suyo que conoció por redes sociales, ante lo cual Marta accede. Sin embargo, estando en el aeropuerto, esta última es requerida por las autoridades de control colombianas, quienes después de una revisión al supuesto café se encuentra que dentro del empaque hay cocaína. Si bien Marta deberá demostrar su inocencia en el marco de un proceso penal, lo cierto es que desde el estudio teórico de la autoría y participación criminal, ella es el instrumento de Jorge en la ejecución de una conducta punible de tráfico de estupefacientes, siendo este último el único penalmente responsable. Coautoría. Se debe comprender la coautoría como la participación de 2 o más personas en la realización de una o varias conductas punibles, que actúan mediante un acuerdo previo o concomitante, con o sin distribución del trabajo criminal. Pónganle cuidado, que actúan mediante un acuerdo previo o concomitante, con o sin distribución del trabajo criminal, pero que en todo caso los une la búsqueda de un mismo propósito o resultado. Por lo tanto, todos actúan con conocimiento y dirigen su voluntad hacia la consecución de este último. A partir de esta definición, encontramos que hay 2 clases de coautoría, la propia y la impropia. Coautoría propia. Ha establecido la Corte, en providencia de la sentencia SP 151 de 2014, que la coautoría propia tiene lugar cuando varios sujetos, acordados de manera previa o concomitante, realizan la conducta típica sin una distribución del trabajo criminal, como se describe en el siguiente ejemplo. Mario es sorprendido por la comunidad hurtando a una joven. Por ello, 5 vecinos del sector lo aprenden y mientras esperan la llegada de las autoridades, le propinan diferentes lesiones en su cuerpo. En el caso anterior estamos frente al fenómeno de la coautoría propia
en la medida en que la conducta de lesiones personales es llevada a cabo por dos o más personas, quienes, mediante un acuerdo concomitante y sin distribución del trabajo criminal, emprenden un plan criminal común consistente en lesionar al ladrón. Coautoría impropia. Sobre la coautoría impropia, en la sentencia SP 151 de 2014, la Corte ha determinado que ésta se caracteriza porque hay división del trabajo, identidad en el delito que será cometido y una sujeción al plan establecido. En este sentido, la Corte, mediante proveído en Radicación 23438 de 2008, estableció que dicha forma de participación criminal se rige por el principio de imputación recíproca, según el cual, abro comillas, cuando existe una resolución común al hecho, lo que haga cada uno de los coautores se extiende a todos los demás conforme al plan acordado, pues todos actúan con conocimiento y voluntad para la producción de un resultado. Bajo este panorama conceptual, especial atención merecen aquellas situaciones en las que uno de los coautores realiza conductas típicas adicionales que no fueron contempladas en el plan criminal inicial. Sobre este punto, la Corte en providencia de sentencia SP 2198 de 2020 señaló que en el marco de la coautoría impropia, abro comillas, el común designio alta a la totalidad de cuantos intervienen con actos orientados a su ejecución, página 14, por cuando, abro comillas, compromete a todos los copartícipes como si cada uno hubiese realizado la totalidad del hecho típico y no, desde luego, por la porción que le fue asignada o finalmente ejecutó. En esas condiciones se rechaza un análisis aislado o individual de las conductas desplegadas por los coautores impropios, pues como indicó la Corte en sentencia SP 8346 de 2015, en aquellos eventos en los que se desborde el designio criminal inicial por uno de los copartícipes, la coautoría funcional comporta por antonomasia acuerdos previos para conseguir un resultado, independientemente de los delitos que se ejecuten en la búsqueda de este. Así pues, aunque en el terreno de la coautoría impropia hay una distribución del trabajo criminal para la consecución de un resultado, podrán registrarse conductas nuevas que serán ejecutadas por alguno de los coautores, pero que, en todo caso, en razón a ese designio común, todos realizan integralmente los tipos penales porque, como lo estimó la Corte en la citada sentencia SP 8346 de 2015, abro comillas, en la coautoría lo decisivo es tener un dominio funcional del hecho, pues cada sujeto controla el acontecer total en cooperación con los demás. No tiene en sí mismo un dominio parcial ni tampoco global, sino que éste se predica de todos. Página 18, cerramos comillas. Por último, sobre el tratamiento de la llamada coautoría impropia, es necesario diferenciarla desde ya con la complicidad, fenómeno de participación criminal en el que el cómplice, a diferencia del coautor, no tiene un dominio del hecho, porque como bien lo ha desarrollado la Corte en proveído con la sentencia radicada 22327 de 2020, el cómplice se limita, abro comillas, a prestar una ayuda o brinda un apoyo que no es de significativa importancia para la realización de la conducta ilícita, es decir, participa sin tener el dominio propio del hecho. Página 9. A continuación se presenta una breve ilustración de coautoría impropia. En vista de la difícil situación económica, Carlos, Mario y José se reúnen con el propósito de llevar a cabo el hurto a un banco, por lo cual idean el plan criminal para cometer el robo. Carlos y Mario son los encargados de ingresar a la entidad bancaria fuertemente armados y exigir la entrega de los dineros
por parte de las personas que atienden en la caja, así como de los clientes de la entidad, mientras que José es el designado de conducir el automóvil con el que emprenderán la huida. Días después se lleva a cabo el hurto de la entidad por parte de los tres sujetos. Autoría por representación. La llamada autoría por representación también se conoce por autores como Velázquez, como el actuar por otro, página 587, o como la menciona el tratadista español Muñoz Conde y García Arán, 2010, abro comillas, actuación en nombre de otro, cierro comillas, página 455, para Velázquez, 2020. En este escenario se tiene como autor de la conducta punible a quien se encuentre en alguna de las siguientes dos situaciones. Primera, tenga la calidad de integrante u órgano de representación autorizado o de hecho de una entidad colectiva con personería jurídica o sin ella, con la condición de que realice la conducta punible prevista en un tipo especial, que excluye otras figuras punibles. Así, las calidades exigidas en la descripción no concurran en él, pero sí en el organismo colectivo cuya vocería desempeña, esto es, en cuyo nombre obra, entre paréntesis, actuar en lugar de una persona jurídica o de un ente colectivo. Y segunda, a quien en los mismos supuestos lleva la vocería de una persona natural y realiza un tipo especial, actuar en lugar de otra persona física, página 587. Y el cuidado de los poderes de representación en las asambleas ordinarias y extraordinarias en propiedad horizontal y el comercio en común puede pasar esto. Entonces será autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan el tipo penal no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. Nótese que la autoría por representación surge de la necesidad de endilgar responsabilidad penal a aquellas personas naturales que utilizan personas jurídicas para la comisión de delitos, de suerte que la responsabilidad penal recae en la persona natural, la cual debe tener ciertas calidades, como se ilustra en el siguiente ejemplo. Ciro es el representante legal de una empresa dedicada a la exportación de frutas, la cual utiliza como fachada para lavar dinero producto del narcotráfico. Partícipes. El partícipe no realiza la conducta típica, porque como bien lo afirma Mirpuig 2016, abro comillas, el hecho principal pertenece al autor, no al partícipe, cierro comillas. Se circunscribe a inducir o cooperar en la realización del delito. Bajo este criterio, el legislador colombiano previó este dispositivo amplificador del tipo penal en el artículo 30 del Código Penal de 2000, en el que se precisó quiénes son partícipes en la realización de la conducta punible. De esta norma se desprende que son partícipes el determinador, el cómplice y el interviniente. Determinador. La figura del determinador en la realización del delito tiene desarrollo en el inciso segundo del citado artículo 30 del Código Penal de 2000 y ha sido conocida coloquialmente como la autoría intelectual. Sobre la delimitación conceptual de la determinación o inducción criminal, ha dicho Mirpuig 2016 que es, abro comillas, la causación objetiva y subjetivamente imputable mediante un influjo psíquico en otro, de la realización y realización por parte de éste de un tipo de autoría doloso o imprudente,
Cierro comillas, página 407. Por su parte, la Corte, en providencia de la sentencia SP 1569 del 18, precisó que la determinación se debe estructurar a partir de los siguientes elementos. 1. La actuación determinadora del inductor. 2. La consumación del hecho al que se induce o, por lo menos, una tentativa punible. 3. Un vínculo entre el hecho principal y la inducción. 4. La carencia del dominio del hecho en el determinador y, 5. El dolo en el inductor. Artículo 30 del Código Penal de 2000. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Al interviniente que, no teniendo las cualidades especiales exigidas en el tipo penal, concurra en su realización, se rebajará la pena en una cuarta parte. Aclaro, al interviniente que, no teniendo las calidades. En el artículo 28 del Código Penal Español de 1995 se reconoce a la determinación como inducción. En síntesis, el determinador es aquella persona que induce o instiga a otro a realizar un delito. En síntesis, el determinador es aquella persona que induce o instiga a otro a realizar un delito, sirviéndose de aquel para la ejecución material de la conducta típica, de manera que no es autor por cuanto no realiza el comportamiento descrito en el tipo penal en la medida que no tiene un dominio del hecho. Para ejemplificar esta figura, tenemos el siguiente caso. En razón a la fuerte competencia que le ha generado Carlos a Marcos en la venta de electrodomésticos, este último decide contratar a Danilo para que prenda fuego al establecimiento de comercio de Carlos, llevándolo a la ruina. Cómplice. La complicidad se prevé en el inciso 3 del referenciado artículo 30 del Código Penal de 2000. Sobre el fenómeno de la complicidad, ha señalado la Corte en sentencia SP 1797 de 2019 que se trata de una figura complementaria a la autoría. Abro comillas, pues a diferencia de esta, el cómplice carece del dominio funcional de los hechos, limitando su intervención a facilitar la conducta del autor en la realización del hecho antijurídico. Su actuación, en consecuencia, se limita a favorecer un hecho ajeno. Página 11. En pocas palabras, el cómplice en la realización de la conducta punible es aquella persona que presta una colaboración o ayuda, que puede ser, según Velázquez, abro comillas, de índole intelectual, complicidad psíquica, o consistir en un mero despliegue de una actividad física, complicidad técnica, cierro comillas, página 593, que no es significativa y que puede ser previa, concomitante o posterior a la ejecución de la conducta delictiva. Obsérvese que el legislador, de conformidad con el inciso 2 del artículo 30 del Código Penal, ha previsto para el cómplice una menor punibilidad en la sanción penal, justamente porque su aporte no es tan significativo y también porque no tiene un dominio del hecho, por lo que es necesario abordar las modalidades de complicidad. Complicidad previa. Es la ayuda que presta el cómplice al autor material antes de la realización de la conducta típica y antijurídica, producto de un acuerdo previo. A continuación, se ilustra un caso de la llamada complicidad previa. Martina es trabajadora de una licorería. Ella tiene una amistad con Carlos,
quien la convence de obtener copias de las llaves del establecimiento para que él, junto con otros sujetos, ingresen al establecimiento a hurtarlo, ante lo cual ella accede, produciéndose días después el robo. Complicidad concomitante. Se presenta cuando el colaborador presta su ayuda al momento de ejecutarse la conducta punible por parte del autor material, existiendo un acuerdo concomitante que se explica en el siguiente caso. Daniel se encuentra en medio de una riña con Jorge. Cuando Alejandra ve que su amigo Daniel está siendo fuertemente golpeado, le entrega un cuchillo a este, quien lo utiliza y mata a Jorge por las múltiples heridas cortopunzantes. Complicidad posterior. Esta modalidad de complicidad se presenta cuando el cómplice presta una ayuda al autor material una vez este último ya ha ejecutado la conducta típica y antijurídica y como resultado de un acuerdo previo o concomitante. Señala Viveros 2015 que este tipo de complicidad suele confundirse con los delitos de favorecimiento y receptación, y su diferencia radica en que estos tipos penales no hay acuerdo previo o coetáneo. A manera de ilustración se ejemplifica así. Francisco acaba de hurtar a una joven universitaria y emprende la huida debido a que 2 policías del cuadrante empiezan a perseguirlo. En un determinado momento, su primo Andrés lo ve corriendo y lo recoge, ayudándole a escapar del sitio a sabiendas de que había cometido un delito. Interviniente. Sobre la delimitación conceptual del interviniente, la Corte en la sentencia SP 4091 de 2020 ha señalado: la figura del interviniente corresponde a quien, en concurso con el autor, ejecuta como suya la conducta descrita en el verbo rector de un delito especial sin tener la cualificación jurídica, profesional o natural exigida en él. De modo que la sanción penal in abstracto, destinada para los partícipes en este tipo de punibles, no se ve alterada por el hecho de carecer o no de las condiciones especiales requeridas en el reato. En cuanto al extraneus, es el único acreedor de la disminución punitiva prevista en el inciso final del artículo 30 de la Ley 599 de 2000, página 17. Artículo 446 del Código Penal de 2000 referente al favorecimiento. Ojo a esto. El que tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible y sin concierto previo ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la pena será de 64 a 216 meses de prisión. Si se tratare de contravención, se impondrá multa. 7. El artículo 47 del Código Penal de 2000 referente a la receptación. El que, sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible, adquiera, posea, convierta o transfiera bienes inmuebles o muebles que tengan su origen mediato o inmediato de un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de 4 a 12 años y multa de 6.66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Debe verse que el interviniente es un dispositivo amplificado en el cual una persona, sin tener las calidades exigidas en el tipo penal, sujeto activo determinado, realiza en concurso con el autor, persona que sí las reúne, una conducta típica considerada como propia por ambos, razón por la cual tiene un condomio del hecho. Sin duda, esta figura ha sido prevista para evitar impunidad en la medida en que personas participaban en la realización de conductas punibles, pero por no tener las calidades exigidas en el tipo penal, sujetos activos determinados, sencillamente no podían ser reprochados penalmente. Situación que ocurre especialmente en los delitos contra la administración pública, como se ilustra a continuación. Daniel, quien es agente de tránsito, le dice a sus dos mejores amigos que consigan los uniformes que utilizan dichos funcionarios con el propósito de colocar puntos de control en la entrada del municipio a altas horas de la noche y exigir el pago de coimas cuando los documentos de vehículos y o conductores no estén en regla, ante lo cual los dos sujetos acceden. Fijado el punto de control, empiezan a exigir dinero, o sea, concusión, a los propietarios de vehículos que no tienen su documentación en regla. Véase que el delito de concusión, ubicado en el artículo 404 del Código Penal de 2000, exige que quien realiza la conducta sea un servidor público. En principio, ninguna persona que no ostente esa calidad y que no tenga que ver con sus funciones no podría llevar esta conducta típica. Sin embargo, gracias a la figura del interviniente, puede juzgarse a una persona que, a pesar de no tener dichas calidades, realiza la conducta punible en participación de otro que sí la reúne, como ocurre en el caso ilustrado. Eso también lo podemos pasar. Concursos de conductas punibles. En las líneas anteriores veíamos cómo una conducta punible puede ser cometida por varias personas. En este nuevo escenario, estudiaremos que una o varias personas cometen con una o varias acciones dos o más delitos. Este dispositivo amplificador del tipo penal también es conocido por autores como Velázquez 2020 como la teoría de los concursos o de la concurrencia. Página 634, consistente en el hecho de que una persona, abro comillas, puede realizar una conducta con relevancia penal susceptible de adecuarse en dos o más tipos penales, o un número plural de actuaciones que encajen en idéntico supuesto de hecho o en varios. Página 634. En concurso de delitos tiene lugar en el 31 del Código Penal, en donde se desarrollan diferentes clases de concurso de conductas punibles que pasan a explicarse. Concurso real o material. El concurso real tiene lugar cuando el agente realiza una pluralidad de comportamientos, los cuales se ajustan a un mismo tipo penal. Concurso homogéneo, o a diferentes tipos penales, concurso heterogéneo. Concurso real o material homogéneo. Se presenta cuando el agente, mediante varias acciones u omisiones, pluralidad de comportamientos, vulnera en diferentes oportunidades un mismo tipo penal, como pasa a ejemplificarse. Mariana, de 13 años, pone en conocimiento de las autoridades que su tío Diego la abusa sexualmente desde que ella tiene 10 años, habiendo realizado en diversas oportunidades tocamientos libidinosos en sus partes íntimas. En el anterior caso tenemos un concurso real homogéneo en tanto Diego, a través de varios comportamientos en el tiempo, ha vulnerado un mismo tipo penal, a saber, actos sexuales con menor de 14 años, registrado en el artículo 209 del Código Penal. Por lo anterior, Diego responderá a título de autor del delito de actos sexuales abusivos en concurso material homogéneo.
Artículo 31 del Código Penal de 2000 referente al concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. En los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad no podrá exceder de 60 años, salvo cuando al menos una de las disposiciones de la ley penal infringidas contemple como pena hasta la prisión perpetua revisable, caso en el cual debe ser esta la condena impuesta. Esta última será la única pena de prisión aplicable, sin perjuicio de las otras penas principales o accesorias que apliquen al caso. Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones distintas a las establecidas en esta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa, se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte. Concurso real o material heterogéneo. A diferencia del homogéneo, aquí seguimos teniendo pluralidad de comportamientos, los cuales se adecúan a dos o más tipos penales, como se ilustra a continuación. Luego de acabar con la vida de Gabriel, artículo 103, homicidio, Juan emprende la huida y para ocultarse de las autoridades, ingresa con una llave maestra a un inmueble cerca del lugar del hecho homicida, artículo 189, violación de habitación ajena. En el citado caso, tenemos que hay varias acciones, las cuales se adecúan a diferentes tipos penales, por lo que Gabriel deberá responder a título de autor por el delito de homicidio en concurso material heterogéneo con el punible de violación de habitación ajena. Concurso ideal o formal. Tiene aplicación cuando el agente, mediante una única acción, vulnera el mismo tipo penal homogéneo o diversos tipos penales heterogéneo. Concurso ideal o formal homogéneo. Esta categoría se presenta cuando el agente, mediante una única acción, vulnera el mismo tipo penal afectando uno o varios bienes jurídicos tutelados respecto de uno o varios sujetos pasivos, como se ilustra. Cansada de las humillaciones, Marta decide matar a sus empleadores, razón por la cual agrega a la cena un poderoso veneno, con el que acaba con la vida de María y Pedro. Obsérvese que, en el anterior caso, mediante una sola acción, que consiste en agregar veneno a la comida, se vulneró un mismo tipo penal, homicidio, afectándose el bien jurídico de la vida de María y Pedro. En consecuencia, Marta deberá responder a título de autora por el delito de homicidio en concurso ideal homogéneo. Concurso ideal o formal heterogéneo. Tiene consecuencia cuando el agente, mediante una única acción, vulnera tipos penales diferentes, afectando uno o varios bienes jurídicos tutelados respecto de uno o varios sujetos pasivos, como se ejemplifica. Interesada en realizarse un procedimiento abortivo, Fernanda acude a un supuesto centro médico clandestino que lleva a cabo estas prácticas. Una vez se encuentra allí, Juan realiza el procedimiento abortivo, pero minutos después Fernanda fallece por una hemorragia.
Nótese que en el caso anterior tenemos una única acción mediante la cual se vulneraron dos tipos penales. Por tal virtud, Juan deberá responder a título de autor por el delito de aborto con concurso ideal heterogéneo con el de homicidio culposo. Concurso aparente de delitos. Por su parte, el concurso aparente de delitos tiene lugar cuando la conducta desplegada por el agente aparentemente se adecúa a diversos tipos penales, pero la misma debe adecuarse únicamente a un tipo penal. A manera de exigencias en la configuración del llamado concurso aparente de delitos, ha indicado Velázquez 2020 que se requiere 1. Unidad de acción, como quiera que una única acción puede encajar en dos o más tipos penales. 2. Pluralidad de tipos que de manera aparente concurran para gobernar la acción. Y 3. El sujeto activo debe ser unitario. Ampliando lo expuesto, justamente autores como Velázquez 2020 han proporcionado una serie de herramientas al operador jurídico para realizar el llamado juicio de tipicidad y no caer en el hierro de un concurso aparente de delitos. Entre estos se encuentran en primer lugar, abro comillas, el principio de especialidad, página 646. En el cual un tipo penal reproduce resultados que se recogen en tipos penales generales y especiales, como puede ser un homicidio por piedad, en el que el resultado será la muerte. Sin embargo, la misma se realiza con el propósito de poner fin a intensos sufrimientos. Por lo tanto, el intérprete deberá dar aplicación al tipo penal más próximo, esto es, el homicidio pietístico. Memoricen, homicidio pietístico. En segunda medida informa Velázquez 2020 que el analista puede acudir, abro comillas, al principio de la consunción, página 646, en el que la conducta desplegada por el agente recoge otra menos grave, dándose aplicación a la primera. Por ejemplo, el caso en el que un acreedor enfurecido con su deudor por no cancelarle la deuda decide prender fuego al vehículo de este último. En este evento tenemos que habría un concurso aparente de delitos entre los tipos penales de daño de bien ajeno y el de incendio. Sin embargo, debido a que la descripción típica del incendio, artículo 350, recoge la del daño en bien ajeno, artículo 265, siendo esta más gravosa que la segunda, debe darse aplicación únicamente al tipo penal de incendio en razón al principio de consunción. En tercer lugar, indica Velázquez 2020, que el operador jurídico puede acudir al principio de subsidiariedad, página 647, en el cual se debe aplicar de forma auxiliar un tipo penal cuando no intervenga otro que, de manera principal, cobije la conducta. Por eso, el tipo subsidiario o auxiliar retrocede ante el principal o primario, página 647, como ocurre con los delitos que indican en su descripción típica expresiones como, abro comillas, siempre que la conducta no constituya otro delito, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor. Por último, Velázquez 2020 desarrolla el principio de la alternatividad, página 648, el cual es lo opuesto al de especialidad, en el que dos tipos penales se presentan como paralelos o excluyentes. Sobre este tópico explica Velázquez, abro comillas, el analista debe decidir si aplica el tipo de hurto, artículo 239, inciso primero, o el de estafa, artículo 246, inciso primero,
el de acto sexual violento, artículo 206, o el de actos sexuales con menor de 14 años, artículo 209, página 648. Delito continuado. El delito continuado, en aquel sentido que el concurso aparente de delitos no es propiamente un concurso. Sin embargo, atendiendo a que el legislador lo ubicó en el parágrafo del artículo 31 del Código Penal del 2000, es necesario su abordaje en este escenario junto con el llamado delito masa. Pues bien, el delito continuado tiene ocurrencia cuando el agente, mediante actos parciales, con una unidad de propósito, producto de un plan preestablecido, vulnera en repetidas oportunidades un mismo tipo penal respecto del mismo bien jurídico tutelado del mismo sujeto pasivo. La figura del delito continuado suele confundirse con el llamado concurso material homogéneo. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal 17151 de 2004, explica: el delito continuado se diferencia del concurso ideal porque en este una sola conducta se adecúa en dos o más tipos penales. B. Del concurso real o material porque esta modalidad presupone varias conductas que se adecúan en plurales tipicidades o varias veces en el mismo tipo. Y C. Del delito complejo, que se presenta en la medida en que un hecho delictivo forme parte de otra conducta típica, bien como elemento integrante de esta o como circunstancia de agravación punitiva. Antes de pasar a ilustrar un caso de delito continuado, debe precisarse que esta figura tiene aplicación únicamente respecto de bienes jurídicos impersonales. De manera que no existe delito continuado en bienes jurídicos como la vida e integridad personal, la libertad individual y la libertad, integridad y formación sexual, por ser justamente bienes jurídicos personalísimos. Para comprender un poco mejor esta figura, ilustremos el siguiente caso. María es cajera de un supermercado. Tiene como propósito comprarse una motocicleta a fin de año, pero para lograr dicho objetivo, decide hurtar todos los días la suma de 10,000 pesos de la caja. Explicando el caso anterior, tenemos que se cumplen los presupuestos del delito continuado en la medida en que hay una unidad de propósito para cuya consecución se desarrollan actos parciales en el tiempo, los cuales lesionan un bien jurídico impersonal, patrimonio económico, de un mismo sujeto pasivo, el propietario de un supermercado. Podemos aplicarlo a aquellos robos hormiga. Delito masa. Se concreta cuando el agente realiza diversos actos que infringen en varias oportunidades un mismo tipo penal. Téngase en cuenta que esta figura puede presentar similitudes con el delito continuado. Sin embargo, su diferencia radica en que en el delito masa no hay una identidad en el sujeto pasivo, es decir, no es el mismo. Todo lo contrario, hay un número plural de afectados. Además, esta figura únicamente tiene aplicación en delitos contra el patrimonio económico, mientras que el delito continuado puede ser más amplio, puesto que se puede aplicar a tipos penales que se ubican en bienes jurídicos tutelados como la administración, el ordenamiento económico social, entre otros. El delito masa tiene especial mención en los delitos de estafas masivas, por ejemplo, la que de manera recurrente ocurre con las llamadas estafas inmobiliarias. Muchas gracias. Referencias: Código Penal, Ley 10 de 1995, 23 de noviembre, España.
Código Penal, Ley 599 de 2024 de junio, Secretaría del Senado, Mirpuig 2016, Derecho Penal General, Parte General, Muñoz Conde, F. y García Arán, Derecho Penal, Parte General, octava edición, Tirán Loblanche, Diccionario Prehispánico de Español Jurídico de la RAE, Sentencia RAD 17151 de 2004, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Alfredo Gómez Quintero, Sentencia SP 1569 de 2018, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Patricia Salazar Cuellar, File Reference Serlbet Corp, Sentencia SP 1175-2020 del 10 de junio, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal José Francisco Acuña Vizcaya, Sentencia radicada 2007, 8 de agosto, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal María del Rosario González de Lemos, Sentencia SP 151 de 2014, 22 de enero, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Eugenio Fernández Carlier, Sentencia radicada 23438 de 2008, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Julio Enríquez Socha Salamanca, Sentencia SP 2198 de 2020, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Gerson Chaverra Castro, Sentencia SP 8346 de 2015, Corte Suprema, Sala de Casación Penal Gustavo Enrique Malo Fernández, Sentencia radicada 22327, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Sigifredo Espinosa Pérez, Sentencia SP 1797 de 2019, 22 de mayo, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Patricia Salazar Cuellar, Sentencia SP 4091 de 2020, 21 de octubre, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal José Francisco Acuña Vizcaya, Velázquez Fernando, Fundamentos del Derecho Penal, Parte 2, Tirán Loblanche, Viveros y 2015, Derecho Penal General Causístico, Doctrina y Ley, segunda edición. Información técnica. Todo lo escrito y relatado aquí pertenece a la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, Politécnico Gran Colombiano, Módulo Penal General. Kevin Andrés Serrano Burgos, asesor Ivonne Tatiana Parra Astros, diseñador gráfico Alejandra Daza Hurtado. Sin ninguna intención comercial más que la didáctica, la pedagógica, ha leído y narrado para ustedes Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho, Politécnico Gran Colombiano.